Continuamos con lo que es la presentación de la plantilla del primer entregable del trabajo especial de grado correspondiente al capítulo 1 y 4 del plan estratégico. Como señalé en el video anterior, teníamos lo que es 7 capítulos que conforman su trabajo especial de grado, además de las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. Acá tenemos en esta primera parte lo que es la hoja de respeto, donde bueno, tenemos la identificación académica de la universidad, su logo, el título. Acá el título de su plan estratégico no debe exceder de 20 palabras, debe incluir palabras claves, supongamos, plan estratégico de la empresa, inversiones, Villanueva, Compañía Anónima 2015-2020. Acá pues lo que es los autores de la investigación, señalando el grado que poseen, si son bachilleres, TCU, licenciados o ingenieros. La ciudad, el país y el año. Luego tenemos una segunda hoja donde identificamos nuevamente los mismos datos anteriores, pero incluimos la coletilla del trabajo especial de grado para la carrera de Contaduría Pública o Administración de Empresas. En esta oportunidad, si existen bachilleres, TCU, licenciados o ingenieros que estén optando por ambas carreras, deben hacerse dos trabajos especiales de grados distintos, puesto que el informe no puede incluir dos carreras al mismo tiempo, o es Contaduría Pública o es Administración de Empresas. Acá el dato del tutor, señalando si es licenciado, magíster o doctor. Acá se coloca uno solo, no son dos ni tres, como en esta oportunidad algunos tienen varios tutores, no, acá es uno solo y es el que firma el veredicto como tutor, que se entrega en la última fase cuando ya ustedes defendieron. En la siguiente hoja tenemos lo que es el veredicto. El veredicto, pues, se escanea una vez que ha sido entregado por la facultad, donde están sus datos, el nombre de su trabajo especial de grado, la calificación que obtuvieron, la firma de los profesores, el tutor, jurado, el decano y el vicerrector. Si son dos personas o más, deben ser un veredicto por cada uno. Acá tenemos la dedicatoria. La dedicatoria la pueden hacer de forma grupal o individual. Y los agradecimientos sí se hacen de forma grupal. Esto es lo que es la estructura del trabajo especial de grado. Dedicatoria, agradecimiento. Seguidamente tenemos un resumen. El resumen no es más que una pequeña descripción en forma de bloque de lo que es su trabajo de grado. Qué tipo de investigación, cuáles son los objetivos, las principales conclusiones y recomendaciones que se alcanzaron. Este no debe exceder de 200 palabras y se debe identificar al menos 3 palabras claves que señalaron en este resumen. También se debe colocar en inglés, es decir, se debe traducir previamente el resumen que hicieron. Si el resumen constantemente lo están cambiando, deben cambiar también su traducción, porque ambos deben coincidir en su presentación final. Acá tenemos lo que es la tabla de contenido. Acá pues tenemos lo que es los primeros 4 capítulos que corresponde a este primer entregable. Este tiene una índice ya previamente establecida de solamente acá actualizar los números de página,
cuando ya esté completado este primer entregable. Estos puntos, pues como lo definí en el video anterior, también acá un poco lo voy a complementar un poco más en cuanto a su desarrollo. Tenemos lo que es el índice de tablas. Acá tienen un pequeño video, aquí tienen una referencia, un link para que vean cómo se incorpora un índice de tabla en un trabajo especial de grado, al igual que las figuras y los anexos que se incorporen en este entregable. Acá damos inicio al capítulo 1, realmente el título va de forma centrada y los subtítulos alineados a la derecha. Recuerden que aquí vamos a utilizar las normas APA séptima edición. Iniciamos con lo que es los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Acá se debe incluir tesis de repositorios de universidades nacionales o internacionales de fecha más reciente. Generalmente se utiliza de los últimos 5 años. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, que sean de los últimos 5 años. Si es de años posteriores a este tiempo, no van a servir para este plan estratégico. ¿Qué se toma de estos antecedentes? Acá les coloqué el resumen y las conclusiones, no necesariamente su totalidad. Estos temas puedes resumirlo. Es decir, una vez que ustedes investiguen en repositorios de universidades, acá van a incluir lo que es un pequeño resumen, como lo mencioné. ¿Qué es lo que alcanzaron? ¿Cuáles fueron las conclusiones del plan estratégico que se desarrolló? Acá pues se colocan los apellidos y el año de los autores. Recordemos que es norma APA, por tanto no debe incluir datos completos del autor. Esto se colocan al final en las referencias bibliográficas. Además de eso le coloqué, la tesis debe referirse a planes estratégicos como la variable principal del trabajo que investiga. Es decir, porque van a poderse conseguir distintas tesis, pero lo ideal acá es que todas coincidan que sean planes estratégicos. Si no son planes estratégicos, entonces esa tesis no va a servir como antecedente. Y acá tienen que ser 5. En Internet, bueno, pueden investigar distintos repositorios de universidades nacionales o internacionales de Colombia, de Perú, de Chile, que pueden servirle como fundamento para esta investigación. Seguidamente tenemos lo que es el punto de la definición del problema. Acá, pues, se debe describir las causas y las consecuencias del problema. En esta oportunidad se están constituyendo una empresa. Por lo tanto, el problema que pueda surgir acá es la ausencia de estrategias que me permitan desarrollar el crecimiento de mi organización durante 5 años. Realmente yo debo comenzar de lo general a lo particular o de lo global a lo local, señalando situaciones generales de empresas que iniciaron y con el tiempo, vamos a decir que murieron porque no tuvieron suficientes actividades o suficiente planificación para poder continuar en el mercado, ya sea desde el punto de vista económico o una mala estrategia de ventas, entre otras, se deben sustentar acá. Eso van a servir como parte del problema que se está desarrollando. Luego de esto, acá ustedes deben explicar la naturaleza de su empresa, qué es lo que se dedica, si está fabricando un producto, si lo está comercializando, si está prestando un servicio, y entre otros. Acá se debe colocar 2 páginas de este planteamiento. Y de ser el caso, se debe sustentar con cuadros, tablas, si fuera el caso. Supongamos, si están hablando del alto nivel de inflación, por lo menos deben colocar tasas de fuentes confiables del Banco Central de Venezuela u otra fuente fidedigna que nos permitan justificar que la información que estamos presentando aquí es real.
Acá, pues como le decía, deben tener lo que es el uso de las normas APA. Acá también tienen que tener el uso de tres autores que opinen sobre el tema. Generalmente en este planteamiento del problema o esta definición es un discurso que ustedes deben explicar parte de lo que es la problemática de la falta de estrategia que tienen las empresas que están iniciando operaciones. Acá, pues como le decía, se señala empresas que se están constituyendo, que murieron en el tiempo por una falta de estrategias efectivas y si tienen datos de fuentes como de empresas de 100 empresas que se constituyeron, el 70%, eh, vamos a decir que se finiquitaron funciones en el primer año o en los segundos. Eso es parte de la información que podemos colocar acá. Si tienen fuentes de otros autores, por ejemplo, artículos científicos que hablen de planes estratégicos, acá se pueden colocar también como parte de la opinión de la definición del problema. Realmente aquí lo ideal es utilizar citas parafraseadas, siguiendo el esquema de las normas APA, donde ustedes toman un fragmento de la opinión de un autor o de varios autores y la parafrasean. Y al final de esta cita se coloca entre paréntesis el apellido o los apellidos de los autores y el año de publicación. Seguidamente tenemos el punto de la descripción del perfil estratégico de la empresa. Aquí detalle en qué consiste la razón de ser de la empresa a constituirse. Objeto social de la compañía que estén eh, diseñando, a qué se va a dedicar, qué tipo de producto va a ofrecer, qué tipo de servicio, entre otros. Acá pues es sustentar la actividad económica de la empresa. Ahora bien, luego tenemos la propuesta de valor. ¿Qué es lo que la va a diferenciar de las demás empresas que se están constituyendo o las que actualmente existen en el mercado? Vamos a explicar aquí qué me diferencia a mí de las demás. Luego tenemos el planteamiento del problema. Acá detallamos el problema que previamente habíamos sustentado acá en estas dos hojas que deben llenar. Acá pues lo que es identificar el problema de modo más particular. Tenemos lo que es el pronóstico, que es qué pasaría de continuar la problemática por falta de un plan estratégico. Es decir, lo que le hacía mención. Si yo no establezco un plan estratégico, pues mi empresa va a morir en el tiempo, ya sea a corto plazo, mediano o largo plazo, porque no se están utilizando las medidas convenientes para que mi empresa crezca. Y también detallo el control del pronóstico, que es la importancia de la investigación para dar solución al problema. Es decir, ¿qué es lo que yo busco con el plan estratégico? Una serie de alternativas que permitan fortalecer la actividad de negocio durante 5 años. Luego tenemos la formulación de los objetivos, tanto desde el punto de vista general como específico. El general, acá tienen un ejemplo, que es diseñar el plan estratégico de la empresa, acá colocan el nombre de la empresa que están haciendo, de los años, que son los 5 años, y enfocado aquí hacen un resumen de la idea innovadora de negocio, es decir, lo que detallaron acá en la propuesta de valor. Asimismo, en los objetivos específicos, que tienen un ejemplo de los objetivos específicos que debe tener este plan estratégico, tanto desde el punto de vista macroentorno competitivo, microentorno, el modelo de negocio, los objetivos estratégicos, proponer estrategias de marketing y realizar la ejecución del proyecto. Acá lo que deben es complementar con la información de la empresa, los años de realización, que en este caso son 5, y la idea de negocio, que como decía, que se debe resumir para complementarla en estos objetivos, tanto generales como específicos.